Hola, esta ya es la tercer clase de este tutorial para el inicio en SketchUp, en la utilización de SketchUp. Y bueno, quería comenzar haciendo un pequeñísimo repaso de lo visto en las dos clases anteriores, clases que normalmente yo veo o doy en una sola, más o menos de una hora y media, incluyendo esta que voy a hacer ahora, pero que para la practicidad por ahí de ver un video, 20 minutos, 25 minutos me parecía más lógico, por eso los recorté. En realidad son como partes de una misma clase. En este caso, lo que hago como repaso, ahí yo apreté la tecla R y voy a comenzar haciendo un rectángulo como para simplificar lo que fuimos viendo. Genero un rectángulo, a ese rectángulo con la P le doy una cierta altura, a toda esta nueva volumetría la conformo como un grupo o como un componente, habíamos visto la diferencia entre ambos. Y sobre esto vimos también alternativas como para poder modificarlo tanto interna como externamente, moverlo, girarlo, pero también poder acceder a ese grupo con doble clic, si recuerdan, y dentro del grupo poder hacer las modificaciones que necesitáramos. Esta, mm, esta práctica de entrar y salir de diferentes grupos, porque quizás vamos a tener, que es lo más probable, un grupo y otro. Esto lo estoy copiando, recuerden que con la herramienta de mover más el control se copia en este caso el grupo. Poder ingresar a uno y a otro y moverme y saber en cuál estoy y darme cuenta en el espacio. Bueno, son cuestiones que al principio teóricamente uno las ve en otro, por ejemplo, las están viendo en este video y quizás dicen, bueno, no tiene tanta complejidad, pero una vez que empiezo a utilizarlas, me doy cuenta que en realidad complejiza bastante. Por ahí esta automatización de la utilización de las teclas. Recuerden que con el Shift y la ruedita pueden desplazarse, que con la ruedita girándola se pueden acercar o alejar, y que la ruedita apretándola es el orbit. Bueno, quizás fuera de este pequeñísimo repaso y como para ponernos en situación para continuar o empezar en realidad la clase de ahora, me interesaba también hacer una breve reflexión acerca de dos versiones que existen de SketchUp. Una versión es gratuita, versión que les va a servir perfectamente, pero que tiene algunas herramientas menos, entre ellas una fundamental para los arquitectos, que es el vínculo con el AutoCAD, tanto desde el AutoCAD al SketchUp como a la inversa. Entonces, lo que recomiendo es hacer un rastreo de una aplicación actualizada de versión Pro y ver de poder instalarla y liberarla. La realidad es que es una versión paga, entonces bueno, hay que buscar un poco alternativas que estén desbloqueadas como para poder utilizarlo. Si tienen una persona que los asiste con la computadora, seguro les va a dar una mano con eso. Lo importante es buscar una versión de SketchUp que sea Pro. Por otro lado, lo que va a suceder, como sucede con cualquier programa, aclaraciones que no quiero olvidarme y por eso las hago ahora, es que si ustedes intentan abrir un archivo de una versión más nueva que la que tienen instalada, el programa no lo va a permitir. Por lo tanto también es importante que tengan en cuenta esto y que a la hora de guardar los archivos, los guarden como versiones anteriores. Esto no tiene mayor dificultad. En el momento en el que uno pone guardar o guardar como, simplemente es desplegar en la pestaña que aparece, desplegar el tipo de archivo y poder elegir una versión anterior, más vieja de la que en este momento estoy usando, y de esa forma voy a evitar que otra persona quiera abrir el archivo y no pueda hacerlo. Por ejemplo, poniendo una versión quizás SketchUp 8 o 13, ya me aseguro que la gran mayoría de la gente tiene una versión más actualizada. Bueno, justamente al paso al que voy a ir, al margen de toda la utilización de las herramientas que se puede hacer como vimos hasta ahora, es al paso en el que aparece el AutoCAD. Y para eso también va a hacer falta que aquel que desconozca, aunque sea un manejo mínimo del AutoCAD, va a tener que también introducirse en ese manejo, porque bueno, es fundamental. Sobre todo lo digo por los alumnos,
que alumnos de arquitectura que probablemente necesiten hacer una pequeña introducción al AutoCAD. También voy a hacer de a poquito, voy a empezar a generar tutoriales del inicio del AutoCAD. Pero en este caso lo que vamos a hacer sobre el AutoCAD también es muy sencillo, entonces hasta incluso una persona que no lo haya utilizado quizás va a poder utilizar, va a poder hacerlo, preparar el archivo de forma tal que sea útil para el SketchUp. Tenemos que tener en cuenta pocas cosas. Yo acá tengo abierto un archivo ya de AutoCAD, que me interesaba este archivo principalmente porque es un archivo como tipo. Es un archivo de lo que se llama una previa municipal, digamos, es un archivo de una vivienda, no demasiado grande, bastante sencillo también de dibujar, así lo vamos siguiendo. Pero por otro lado, tengo mucha complejidad en el dibujo de AutoCAD que no me es útil en el SketchUp. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, si estoy en alguna de estas pestañas, como ven acá abajo, las pestañas del AutoCAD, voy a la pestaña de modelo, y en la pestaña de modelo voy a seleccionar qué cosas me interesa llevar al SketchUp y cuáles no. Lo que es fundamental en este caso es que antes que nada sepamos que todas las modificaciones que vamos a hacer sobre este archivo van a quedar permanentes sobre el mismo archivo a menos que pongamos guardar como. Así que lo primero que tenemos que hacer es poner guardar como y generar un archivo que en este caso será clase 3 skp SketchUp para modelo. Entonces yo ya directamente voy a guardar este archivo que se llama así, en qué tipo de versión, y bueno, ahí también verifico si estoy utilizando una versión de AutoCAD muy actualizada y una versión de SketchUp muy desactualizada, también puedo llegar a tener una incompatibilidad. Entonces, ¿qué tipo de archivo? Me fijo de guardarlo en un archivo que sea más o menos equiparable con el de SketchUp. En este caso, así está bien, entonces pongo guardar. Una vez que puse guardar, me fijo acá arriba y lo que va a decir es que el archivo que estoy utilizando es justamente el archivo con este nuevo nombre, que es para esta clase en particular, y que no voy a modificar el archivo original. Gran parte de lo que está dibujado no me es necesario. Entre estas cosas, todo lo que tiene que ver con planillas y siluetas, puedo eliminarlo. También en este caso yo voy a eliminar aquello que tiene que ver con cortes y fachadas, aunque podría resultar útil, pero si yo tengo a la mano el archivo de AutoCAD, voy a poder seguir mirándolo, viéndolo, y de esa forma poder verificar alturas. En principio, generalmente lo que estoy levantando en AutoCAD es un proyecto que yo mismo estoy configurando, entonces me resulta más sencillo llevar solamente la planta y los detalles los voy viendo en los planos. Las plantas son fundamentales, sobre todo la planta, en este caso la planta baja, porque no tiene una planta alta, así que la planta de techos también la voy a evitar. Todo esto que eliminé, puedo verificar que no haya nada más dibujado en el archivo de AutoCAD. Eso puedo hacerlo con doble clic con la ruedita del mouse. Hace un zoom extend y de esa manera saber si todo lo que tengo dibujado en el AutoCAD es lo que me interesa, y después utilizar una herramienta, de paso yo se las muestro, que es una herramienta muy sencilla del AutoCAD, que se llama Select Similar. Entonces, simplemente escribiendo Select, va a aparecer entre las opciones Select Similar, y lo que hace es todo aquello que yo selecciono en el dibujo y que tenga, lo selecciono, después les doy Enter, todo aquello que se repita con la misma configuración, o sea que sea del mismo tipo. Por ejemplo, yo elegí un tipo de texto acá, y todos los textos de ese tipo quedaron automáticamente seleccionados. Entonces es mucho más sencillo empezar a eliminar cosas que no me interesa llevar al SketchUp. Select Similar, selecciono qué objeto me interesa seleccionar en multitud o múltiple selección, por ejemplo en este caso las cotas, y las elimino. De esa forma voy seleccionando un montón de objetos que generarían peso en el SketchUp,
no tienen mayor interés, porque la verdad es que no los necesito en el SketchUp, y sin embargo van a llevar información desde el AutoCAD. SketchUp va a tomar desde el AutoCAD todo lo que llevemos, las capas, los bloques, lo va a llevar todo completo. Entonces, mientras más podamos eliminar que no sea de nuestro interés tener, mejor para el SketchUp. Yo sigo eliminando con la misma herramienta, sigo seleccionando, en este caso, por ejemplo, los sombreados, los selecciono, los elimino. Eso también lo pueden hacer manualmente, uno por uno. Yo lo estoy haciendo de una forma que me simplifica un poco la práctica. Una vez que seleccionan todo aquello que consideran que no van a necesitar en el SketchUp, que básicamente lo que tienen que ir al SketchUp son los muros, son las aberturas y son aquellos mobiliarios fijos que de alguna manera los vamos a tener que dibujar, así que mientras más información de ese tipo llevemos, mejor. Pero no es necesario que llevemos, por ejemplo, los bloques, los textos, las cotas, los sombreados. Yo no voy a seguir seleccionando como para no demorarme más, pero una vez que hagan esa selección, lo que van a hacer es, posteriormente, es seleccionar todo el dibujo y a este dibujo pasarlo a la capa 0. Lo que vamos a intentar es que transmitir la menor cantidad de capas posibles al SketchUp. Cuando lo pasen a la capa 0 se van a dar cuenta que todavía hay cosas para eliminar. Por ejemplo, bastantes cotas que estaban sin seleccionar, entonces sigo seleccionando. Y después me encuentro con algunos objetos que ahora están en capa 0, pero que como son bloques por dentro, tienen alguna otra capa. Entonces, lo que vamos a hacer para simplificar eso, voy a seleccionar algunos objetos más, en este caso, por ejemplo, los árboles, que son objetos complejos que tienen muchas líneas. Lo que voy a hacer es, perdón, me quedan todavía algunos más, estas cotas. Seleccionar nuevamente todo y descomponer. DP en AutoCAD es descomponer. Con eso lo que hacemos es explotar todo lo que esté conformado como bloque. DP nuevamente. Esto lo que estoy haciendo es haciendo que todo se quede conformado como líneas independientes. Y una vez que todas son líneas absolutamente independientes, puedo volver a pasarlo a la capa 0, asegurarme que las propiedades, esos objetos tengan su color por capa, y fíjense que todo va quedando del mismo color, cosa que si acá parece un poco confuso, en realidad en el SketchUp va a ser lo mismo, porque sea la capa que sea, no se va a diferenciar en color. Una vez que hice esto, lo que voy a hacer es purgar el archivo. Purge, escriben purge, y aparece esta pestaña, le ponen limpiar a todo, limpiar todos los elementos, las veces que sean necesarias, hasta que, fíjense que en un momento ya no me aparece la opción de seguir limpiando. El archivo probablemente pese menos, pero además, sobre todo, va a llevar menos información al SketchUp. Una vez que hicimos esto sobre este archivo, simplemente ponemos guardar y nos vamos a ir al SketchUp. En el SketchUp, yo tenía dibujado este volumen, que ya no tiene mayor interés. En el SketchUp, acá es donde se abre la brecha, digamos, y aquellos que no tengan instalados el SketchUp Pro no van a poder hacer lo que voy a indicar a continuación. Lo que pueden hacer es enviarnos a alguno de los que sí tenemos el SketchUp Pro, o a algún compañero, a algún colega, o a mí, al profesor, en este caso, enviarnos los archivos de AutoCAD y nosotros podemos cargar el archivo de AutoCAD en el SketchUp y volver a enviar el SketchUp con ese archivo ya cargado y continúan con su trabajo, por lo menos hasta que puedan cargar o instalar su SketchUp Pro. El inconveniente es que en este momento, en cuarentena, eso va a ser bastante complejo, por eso digo esta opción intermedia. Lo que voy a hacer ahora es, estando en el SketchUp, ir a importar. Y en este caso lo que voy a buscar,
yo tengo la opción de, en este caso me aparece directamente las opciones de incorporar archivos de AutoCAD. ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho en diferentes casos en este mismo programa, en esta misma instalación, entonces ya me lo toma de esa manera. Pero en realidad probablemente les aparezca para importar un archivo de tipo SketchUp. Entonces tienen que cambiar acá y poner archivos de AutoCAD, ¿sí? Y ahí les van a aparecer los archivos de AutoCAD que a ustedes les interesan. Entre ellos a mí me aparece este que dice clase 3 SketchUp para modelo. Es importante que le pongan un nombre que lo puedan identificar claramente. Y acá, antes de darle a importar, van a opciones y en opciones tienen que ser cuidadosos en que las unidades estén en metros, así como habíamos visto que en el SketchUp también las unidades tenían que ser metros. Entonces, una vez que encontraron el archivo, en opciones diga metros, indican importar. Esto es todo lo que acaba de importar. Si fuera el caso de haber dejado todo completo el archivo de AutoCAD, serían muchas más elementos o entidades, como dice acá, las que hubiese importado. Entonces, por eso es importante simplificarlo o limpiarlo. También es importante, voy a poner cerrar, ya tenemos el archivo de AutoCAD en escala, fíjense que coincide el tamaño de la persona con la escala del dibujo, ahora lo podemos medir también. Este archivo de AutoCAD ya está perfectamente en escala y también posicionado de forma tal que me simplifica gran parte de lo que voy a hacer porque es una planta y está de manera horizontal. Voy a hacer una modificación pequeña como para que aquellos que les suceda, que el archivo se les abre de esta manera con líneas que son bastante confusas, puedan editarlo para que sea un poco más clara la lectura. Entre las bandejas que aparecen acá a la derecha, y si no fuera ahí en ventana, pueden abrir, acá están todas la gestión de las bandejas, acá están todas las bandejas, entre ellas hay una que dice estilos, ¿sí? Depende de la versión, yo a veces me confundo un poco con estas pestañas porque fue cambiando según la versión. Pero según, en este caso, en esta versión aparecen todas estas pestañas aquí al costado y elegimos aquella que dice estilos y en estilos tenemos seleccionado ahora un estilo que es el que está apareciendo, ya les voy a explicar de qué se trata, y en la edición de ese estilo, lo que tenemos que hacer es quitar en la edición, fíjense dónde estoy, ¿no? Acá está para seleccionar, acá voy a la edición, y en la edición lo que hago es dejar solo las aristas, sacar los perfiles, sacar la extensión y sacar los puntos finales. Y fíjense cómo ahora es mucho más claro el dibujo, ¿sí? Como para poder continuar con lo que venimos haciendo sin que sea tan confuso el dibujo. Bueno, gran parte de lo que estoy explicando hasta ahora tiene mucho de explicación, poco de dibujo. Ya va a venir la parte más interesante. Es importante de todas maneras ser cuidadoso en esta etapa. El dibujo aparece en el SketchUp directamente como un componente, o sea que ya aparece como enblocado, y así como está voy a dejarlo. Yo esas líneas que ya traen una capa, que traen una configuración, que vienen desde el SketchUp, desde el AutoCAD, no les voy a dar utilización literal en el SketchUp, sino que lo que voy a hacer es utilizarlo a modo de plantilla. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en este momento es comenzar a redibujar encima de las líneas existentes los muros, en este caso, los muros que yo quiera levantar. Podría comenzar también con los solados, o sea, por los pisos. Yo lo voy a hacer por los muros como para que también sea un poco más ágil la explicación, pero después vamos a ver cómo hacer los pisos, los diferentes niveles, y así vamos a ir viendo cómo hacer los techos y cómo ir haciendo las aberturas y demás. Entonces, vamos a comenzar desde un punto cualquiera, con la línea. Recuerden estar por fuera de este bloque, de este grupo, ¿sí? No ingresar. Si yo hago doble clic, aparece la línea punteada y ahí ya estoy dentro del grupo. No es mi intención. Fuera del grupo tengo que estar. La línea y comienzo a dibujar el perímetro de un muro
salteando, yo conozco este dibujo, entonces no tengo mayor problema para seleccionar cuáles son los puntos del perímetro de este muro que estoy generando. Espero que les suceda lo mismo, por ahí si desconocen el dibujo que están haciendo, es más difícil. Una vez que completen ese perímetro del primer muro, se va a generar un plano. Este plano, con doble clic, lo van a seleccionar completo, o sea, el plano y su perímetro. Con botón derecho van a poner crear grupo. Una vez que crearon este grupo, van a ingresar al mismo y van a seguir generando selecciones o nuevos muros estando dentro del primer muro. ¿Qué quiero decir? Terminé de dibujar el primer muro o la primera continuidad de muros. Entro a ese muro y comienzo a dibujar el siguiente muro. Fíjense que automáticamente, ahora lo van a poder ver mejor, el grupo va creciendo de tamaño. Ahora voy a completar este primer muro, a ver, no me quiero confundir hasta dónde llega, hasta aquí. Ahora el grupo es un poco más grande y así puedo seguir anexando a este primer grupo diferentes muros. Ahora, van a tener que empezar sobre la práctica, empezar a discriminar cuáles muros quieren que estén dentro de un grupo y cuáles quieren que estén en un grupo diferente. Entonces, en ese sentido, lo que tengo para decir es que mientras más grupos creen, mejor. Por lo tanto, por ejemplo, el muro interno, este que acabo de dibujar acá, quizás hubiese sido más conveniente que estuviera en un grupo aparte. Puedo perfectamente eliminarlo. Genero una línea de corte, selecciono con la herramienta de selección, pero hacia la izquierda. Lo que va a suceder cuando yo lo seleccione y lo elimine es que la superficie también se va a eliminar. Pero, como yo sé que está dibujado hasta este punto, repito las líneas faltantes y se genera nuevamente el dibujo. Si yo tuviera dibujado, voy a dar el ejemplo de tener dibujadas las líneas del perímetro de un muro y no saber cuáles líneas dibujé y cuáles no, seleccionando una de esas líneas y haciendo doble clic sobre la misma, lo que va a suceder, perdón, triple clic, no doble clic, triple clic sobre la misma, lo que va a suceder es que se va a seleccionar todas las líneas que estén en continuidad. Y de esa manera yo voy a poder conocer cuáles son las líneas que dibujé y cuáles no. Voy a hacer lo mismo con esta, también para eliminar esta posibilidad de que quede este murito, el muro interno, quede dentro del dibujo de estos muros, que voy a hacer un grupo que sea solo de muros externos. Entonces me meto nuevamente en este grupo, en el grupo de los muros externos, y sigo dibujando de la misma forma. Acá, si bien es un muro que va hacia adentro, tiene el espesor de un muro externo, entonces lo voy a mantener. Sigo dibujando. Fíjense que me salteo completamente las aberturas. Donde hay aberturas, no las dibujo. Todo esto que yo voy a explicar es una metodología de trabajo que yo fui armando a medida que fui avanzando con el SketchUp y viendo la dificultad que se plantea si uno hace las cosas de otra manera. Simplemente es eso. La verdad es que dibujarse se puede dibujar de 1000 maneras diferentes. Entonces, yo les voy mostrando lo que a mi criterio es una metodología de trabajo practicable. Es muy importante que ustedes estén dentro de voy a salir del grupo, estén dentro de ese grupo y estén dibujando todo dentro de ese grupo. Ya van a ver por qué y ya van a entender por qué. ¿Cómo decido cuáles grupos, qué muros van en qué grupos? Sobre todo tiene que ver con la materialidad, con, por ejemplo, alturas uniformes, con un montón de criterios que después voy a necesitar tomar, que mientras más homogéneo sea el grupo, mejor. O sea que si yo puedo hacer un grupo con muros externos, un grupo con muros internos, un grupo con un muro que tiene un material diferente, mejor. No hay problema, no hay límite de grupos que yo pueda generar.
¿Por qué no generé componentes? Y porque en principio no tengo la idea de que esto se repita en una serie, entonces no tiene mayor importancia que sea un componente. Una vez que yo de esta manera vaya dibujando cada uno de los muros del perímetro, en este caso de los muros externos, voy a ingresar a este grupo, o si estoy adentro, voy desde adentro, lo que voy a hacer es darle elevación a esos muros. ¿Qué elevación le voy a dar? Le voy a dar en principio una elevación, si conozco en definitiva cuánto necesito con exactitud de ese muro hasta que termine la carga o el parapeto y quede completo, mejor. Pero en principio, si desconozco un poco cuál va a ser la altura exacta de ese muro, al menos le doy una altura lógica, por ejemplo, 3 metros. Cuando vayan al segundo muro, ya no es necesario que escriban 3 metros. Fíjense que simplemente con hacer doble clic, toma, como tomó recién, la altura del muro anterior. Y si no, cuando van elevando ese muro, se acercan a alguno de los ya existentes, toman la misma medida y de esa forma se van equiparando las alturas de los muros. Una de las cuestiones que quería explicar es que es importante que el objeto que ustedes traen para dibujar tenga una escala más o menos manejable. Por ejemplo, esto es una planta, es un objeto de una planta de una vivienda, un terreno que tendrá, no sé, 15 por 30. Entonces, las dimensiones del espacio y de lo que me permite girar alrededor de y todo, son bastante accesibles. A medida que va creciendo el dibujo, se hace mucho más complejo también el manejo. Entonces, si ustedes lo que van a dibujar en primera instancia es una planta urbana y está en escala, la escala que corresponde en metros, probablemente tengan bastantes dificultades, si todavía no manejan bien el SketchUp, para moverse en el espacio. Así que les recomiendo que la planta que traen, si yo hubiese traído toda la planta alta, la silueta de superficies, los cortes, las vistas y todo, cada vez que giro, el brazo de palanca que aparece es mucho mayor y eso también complejiza mucho la utilización del programa y cómo nos manejamos en el espacio. Así que hago esta recomendación. Bueno, acá me quedó uno de los muros por darle la altura que corresponde. Ahí lo llevo hasta la altura anterior. Y vamos a dejar por ahora en este punto, más o menos cumpliendo supongo, los alrededor de 20-25 minutos. La verdad es que no lo sé, pero como para darle un corte y después continuamos en la próxima clase. Lo que les pido, por favor, es que los comentarios de aquello que no se entienda, no, quizás quieran que cambie en la manera en la que estoy dando el tutorial, como el tutorial lo voy haciendo de manera sincrónica con las vistas de ustedes, puedo ir modificándolo clase a clase, así que aquello que les parezca que tengan que modificar, me lo pueden sugerir, y sobre todo las cuestiones que no se entiendan, que lo hagan a forma de comentarios en el canal, mi canal personal, que es de Octavio Folatelli, que puedan suscribirse, que ahí también van a estar los tutoriales para aquellos que quieran introducirse en AutoCAD, y mi idea es empezar a generar un espacio ahí de consultas, de ida y vuelta, que pueda llegar a ser interesante, sobre todo en este momento en el que lo presencial se hace tan difícil. Así que, bueno, muchas gracias y continuamos en los próximos días desde donde nos quedamos ahora. Hasta luego.